Hace 2 años se puso a la venta esta casa. Posiblemente muchos la reconozcan. Se encuentra en la localidad de Amityville, estado de Nueva York. En 1979, Ronald DeFeo, con 23 años, asesinó a toda su familia. Poco después, cuando la casa fue adquirida por los nuevos inquilinos, esta, como si hubiera cobrado vida, comenzó a acosarles. Las paredes se llenaban de manchas de sangre, las luces se apagaban y se encendían solas. Todos estos sucesos fueron recogidos en la película Terror en Amityville, donde se advertía que los sucesos allí narrados eran reales. Noticias como esta nos han llevado a reabrir nuestros archivos para comprobar que sucesos similares e incluso más documentados también se han producido en nuestro país. Y es que la capital de España también tiene su lado oculto, debatiéndose entre la leyenda y la certeza, un aspecto mágico al que muy pocas veces prestamos atención. Las viejas crónicas nos hablan de un Madrid repleto de fantasmas, de palacios y mansiones a los que mejor no acercarse pasada la medianoche. Pero si uno destaca por encima del resto, ese es el Palacio de Linares, la actual Casa de las Américas, el lugar al que regresaremos en unos minutos. Antes nos ocuparemos de uno de los espectros más célebres de la capital. Se trata de Doña Elena, hija de un montero del rey Felipe II, que desde el siglo XVI se pasea por las estancias de este edificio, la Casa de las 7 Chimeneas. Bueno, esta casa, que se atribuye al arquitecto Juan de Herrera, fue mandada a construir en tiempo de Felipe II, se construye por orden de un caballero del rey para regalársela a su hija, Elena, con motivo de la boda que iba a celebrar. La Casa de las 7 Chimeneas en un principio no era casa ni tenía 7 chimeneas. Era un palacio de la época de Felipe II y la leyenda dice que lo habita una mujer llamada Doña Elena, que era una de las camareras de la corte real, hija de uno de los monteros reales, casada con un capitán de los tercios de Flandes, el capitán Zapata. Comienza la leyenda cuando Elena se casa con este capitán, que poco tiempo después muere en la batalla de Lepanto. Elena se sube en una tristeza profunda, tremenda, desoladora, y al poco tiempo aparece muerta. Justo en ese momento empieza la historia del espectro de Doña Elena, que se le ve deambulando por la cornisa de este Palacio de las 7 Chimeneas, haciendo siempre unos mismos rituales. Va paseando en silencio con unas vestiduras blancas, en un momento determinado se arrodilla, luego se da golpes en el pecho y en ese momento desaparece. Pero no solo los antiguos edificios de Madrid han sido escenario de tétricas leyendas o de supuestas apariciones. También templos del arte como este que se encuentra a nuestras espaldas fue portada de los principales medios de comunicación en el mes de abril del año 1995. La causa, que en su interior, decían los testigos, se estaban viendo fantasmas. Esto era el Hospital General, el famoso Hospital de San Carlos. Lógicamente, en este hospital moría muchísima gente por epidemias, por peste, que fueron enterradas precipitadamente en lo que era pues, el cementerio, en los sótanos, en fin, en todos los lugares que podían habilitar. Aquí traían, aparte de enfermos, traían locos, o sea, locos, pero que eran asesinos. Entonces los tenían engrilletados, pero en más de una ocasión atacaban a las monjas de la caridad que iban a atenderles, ¿no? Y cuando dejó de ser hospital, cuando se empezaron a hacer las primeras obras de remodelación, sobre todo a partir del año 1982, ¿qué surge? Cadáveres, esqueletos, y se empieza a remover toda esa historia pavorosa del momento en que fue Hospital General, en que muchos decían ver a espectros que aseguraban que se aparecían justo en el momento que un moribundo estaba a punto de fallecer. A finales del siglo XIX, una revista muy prestigiosa, la Ilustración Española y Americana, lo denominaba esto el Hospital del Terror, porque decía que se veía a los enfermos amarillentos cómo se asomaban entre los barrotes. Dice, pero será por la enfermedad o también por esos ruidos, por esos fenómenos, por esas apariciones fantasmales que se producen de noche. Quizás sea por eso. Los vigilantes de seguridad empiezan a oír cosas raras, fenómenos extraños, y todo eso genera toda una fenomenología paranormal que se incrementa cuando alguien dice haber detectado en esas obras de remodelación 3 momias de monjas. Empezaron a verse sombras, a oírse ruidos extraños, a producirse fenómenos paranormales, ascensores que echaban a andar solos, puertas que se abrían y se cerraban sin que hubiera nadie, y empezó ya a cundir un poco de psicosis. Pero fue eso, a raíz de que aparecieran los primeros huesos bajo la piqueta de los albañiles. Se acababa de destapar la caja de Pandora de esos muertos, de esos espíritus, de eso que yacía debajo de este centro. Hay muchas leyendas urbanas alrededor del centro Reina Sofía. Una de ellas es que hicieron una sesión de Ouija, los vigilantes jurados, por la noche, y una de esas comunicaciones que dicen recibir
en la Ouija es que uno de los familiares de uno de los vigilantes jurados que estaba presente iba a tener una desgracia no pasando mucho tiempo. Pues una noche, 4 de ellos decidieron hacer una Ouija y le dijeron a ese ser que parecía que pululaba por allá que se manifestaba. Y el vaso se movió a las letras A, T, A. Ata, se quedaron así un poco, pues manifiéstate más. Entonces oyeron 2 golpes secos en la pared. Se levantaron, se fueron un poco, pero bueno, enseguida volvieron. Por cierto, pues al jefe del grupo, Felipe, se le ocurrió decir Ataulfo. De ahí se quedó el nombre de Ataulfo. En Ouijas que ha habido posteriores, que ha hecho Grupo EFTA y demás, le ha dicho que se manifieste y se ha vuelto a manifestar diciendo que era un loco que había cometido 5 crímenes bajo el reinado del rey Carlos y que aquí, vamos, lo tenían prácticamente encadenado y demás. Realmente nos encontramos ante un enclave que reúne todos los requisitos para convertirse en edificio encantado. Aquellas personas que han investigado este edificio se han dado cuenta de que algo anormal estaba ocurriendo y que no formaba parte solo de la mente de los testigos, de esos vigilantes jurados que fueron en principio las víctimas, entre comillas, de todos estos fenómenos paranormales. Los vigilantes se sintieron afectados porque son ellos los que en sus rondas nocturnas por los sótanos y demás son los que han oído golpes, claro, los que han visto sombras, los que han querido que alguien se pasaba al lado, los que realmente han vivido el misterio, solo que han tenido que callarlo y silenciarlo a los medios de comunicación. Apenas 2 años antes, en el centro de Madrid, se elevaba un palacio que mostraba las trazas de su decadencia. El olvido al que quedó relegado una vez dejó de estar habitado. En sus jardines las plantas crecían salvajes y sus estancias solitarias apenas si veían roto su silencio por el seco crujir de las maderas centenarias de suelos y techos. Este palacio se construyó a finales del siglo XIX para don José de Murga, primer marqués de Linares, producto quizá de la herencia que había recibido de su padre, don Mateo de Murga. Ya desde ese momento se puede decir que el palacio estaba encantado, o era un palacio maldito, porque ya tenía adosada una leyenda pavorosa. José de Murga se enamora de la hija de una cigarrera de embajadores de la fábrica de tabaco, un amor profundo, pero el padre se opone porque dice que no es la persona que conviene a su hijo. Él está tan enamorado que dice que no renuncia a casarse con ella y lo que hace el padre es mandarle a estudiar a Londres con el ánimo de separarle y que no van a encontrarse. Cuando regresa, al final se acaba casando con esta mujer. Su padre había muerto, pero cuando murió se había llevado a la tumba un secreto tremendo. El secreto es que los dos eran hermanastros. Raimunda era el fruto de una relación que tuvo su padre con una cigarrera de la Real Fábrica de Tabacos, y cuando él se entera, ahí empieza esa tragedia familiar. La otra historia fantasmal comienza cuando esa pareja, sabiendo o no que son hermanos, deciden tener un hijo. Hay una parte que atestigua que la pudieron matar y otra parte que la dieron en adopción. Durante 1989, el Palacio de Linares fue investigado por un equipo de parapsicólogos capitaneado por el sacerdote jesuita José María Pilón. Sus conclusiones desvelaban la presencia de algo anormal en el interior de este edificio. En las fotografías aparecieron unos misteriosos campos energéticos que hicieron presagiar que allí ocurría algo extraño. De hecho, el equipo comandado por el padre José María Pilón determinó que había una poderosísima fuente de energía que procedía de las entrañas del palacio, concretamente de la capilla. Cuando llegamos al palacio nos da acceso un par de vigilantes de Prosegur con 2 Doberman. Ellos nos cuentan que cada vez que suben a la capilla, los perros a esa planta se niegan a subir. Es muy raro que 2 perros Doberman tengan esa fobia a entrar en 2 puntos clarísimos. Uno era el dormitorio de la marquesa y otro era en la capilla. La historia paranormal del Palacio de Linares empieza en 1989 por los testimonios de las personas que estaban adaptando ese edificio para convertirse en la Casa de América. Ahí es cuando los ascensores empiezan a subir sin que nadie los llame, es cuando se empiezan a oír los clásicos ruidos, apagar y encender luces, siempre sin ninguna intervención aparente humana. Eso empieza a trascender a los medios públicos para que se empiecen a hacer investigaciones parapsicológicas. A esta historia ya de por sí aterradora se unió la figura de la psiquiatra Carmen Sánchez de Castro, que aseguró haber obtenido en el lugar unos registros psicofónicos aparentemente extraordinarios. El padre Pilón recibe una llamada de la doctora Sánchez de Castro, en la que le dice que ella había pedido permiso para hacer una investigación en el palacio. En la década de los años 90 aparece una señora que dice ser parapsicóloga y que dice captar una serie de psicofonías dentro del edificio, donde capta una voz que presuntamente es la voz de la madre.
Las psicofonías del Palacio de Linares se puede decir que fue lo más espectacular, fue lo más escuchado, y aquel que escuchara lo de mamá, mamá, yo no tuve mamá, o mujer inmunda y cosas parecidas, pues decía, qué claro se oye. Esas psicofonías, las que produjeron más revuelo, fueron grabadas por Carmen Sánchez de Castro, que su historia ya estaba teñida de un cierto tufillo de falsedad. Le achacaron que no era médico, yo estaba en su consulta, ella nos contaba que ella, buceando en los papeles de los personajes del Palacio de Linares, ella había descubierto cosas sobre posibles hijos ilegítimos del duque de Linares, papeles. Es decir, está claro que ahí había una intención de que ella no publicara nunca ese libro con esa documentación. Pese a todo, un grupo de investigadores se acercaron hasta el lugar y los resultados que obtuvieron no parecían corresponderse con el supuesto montaje de la doctora de Castro. Porque este edificio antiguo, y con una historia larga y terrible, parecía ocultar más misterios entre sus nobles paredes, de los que hasta ese momento se habían desvelado en los medios. En esos puntos calientes yo capté unas fotos muy raras de luces, incluso una especie de ectoplasma en uno de los despachos del marqués, y en un momento dado que estábamos en el salón de baile, yo estaba haciendo mis barridos fotográficos y me dice, Sol, coge, enfoca, mira la niña. Claro, yo no tengo ninguna capacidad paranormal para ver cómo tiene Paloma, pero ella, la niña que vio, era muy parecida a la niña que está en la pintura del propio salón de baile. Era una niña vestida con un traje blanco, con tirabuzones y que estaba bailando. Cuando lo miras con una cierta objetividad, te das cuenta que esas psicofonías, que esos elementos supuestamente paranormales se dan en multitud de edificios y no por eso se convierte en un lugar encantado. El que esté en un lugar tan céntrico, el que se le diera tanta repercusión mediática, si lo metes todo eso en una coctelera, sacas como conclusión que nos hemos creado una casa de fantasmas. A mí me vieron al marqués sentado a mi lado y yo empecé a notar un frío rarísimo, mes de julio, imagínate el calor que hacía, y una de las videntes que estaban allí con nosotros se inclinó y me dijo, bueno, sí, Sol, es que lo tienes sentado a tu lado. Yo no sé si verdaderamente estaba allí el marqués o era la impregnación del marqués. En cualquier caso, la leyenda puede que tenga mucho de verdad, y que la gran impregnación que tiene el Palacio de Linares es el sufrimiento y las lágrimas que ha habido en él. Hoy día paseamos junto a estos históricos edificios sin atender más allá de su evidente belleza estética, sin ser conscientes de que en su interior son muchos los testigos que refieren haber pasado la peor de sus pesadillas, contemplando la presencia de extraños paseantes nocturnos que hacen caso omiso de aquellos que aterrados los observan. Y es que cabe la posibilidad de que se trate de meras leyendas, de historias tejidas para un pueblo, ávido por escucharlas, de alucinaciones o simplemente de malas interpretaciones por parte de aquellos que aseguran haber vivido este tipo de fenómenos. Pero también cabe la posibilidad de que estas historias hayan sido reales, aunque admitirlo, claro está, nos provoque un profundo desasosiego.